¿Alguna vez te has preguntado si, en medio de una ventisca cegadora, alguien oiría el ladrido desesperado de un perro? Y si nadie lo escucha, ¿significa que ha fracasado? En el pequeño pueblo de Pino Profundo, donde el invierno parecía eterno y la nieve borraba todo rastro de vida, hubo un día así, un día que nadie olvidaría, porque el destino de un hombre quedó ligado al instinto de una criatura que parecía perdida en aquella mañana. La nieve cubría por completo los sinuosos caminos, y el aire estaba cargado de un olor a angustia, mientras se esparcía la noticia de la desaparición del subjefe de policía. Samuel Hayes corrían toda clase de rumores, desde un simple accidente, hasta que una bestia salvaje lo había arrastrado a lo profundo del bosque, pero nadie pensó, o quizás nadie quiso creer, que quedara alguna esperanza para él. El equipo de rescate había buscado durante 2 noches seguidas, hasta que el viento azotaba con una furia helada que cortaba la piel, y cada huella quedaba sepultada. Solo había un ser al que parecía no importarle la crueldad del clima. Un perro viejo, de aspecto desaliñado, con mechones de pelaje enmarañado que ocultaban unos ojos marcados por el sufrimiento. La gente del pueblo lo llamaba Brutus, el antiguo nombre de un guerrero. Brutus no tenía collar ni dueño. Solo se le conocía por deambular cerca del aserradero abandonado al norte del pueblo, pero en lo profundo de sus ojos café se escondía el recuerdo de sus días como perro de servicio, de los duros entrenamientos y del dolor de haber perdido a su compañera hacía ya mucho tiempo. Nadie le prestaba atención a Brutus desde la muerte de la oficial Ana Méndez, su gran compañera, la que pronunciaba su nombre cada mañana, la que le dedicaba miradas llenas de orgullo y cariño. La repentina muerte de Ana en el incendio de un edificio hizo que Brutus lo abandonara todo, se alejara de la gente y se exiliara a sí mismo en la oscuridad y el hielo. Pero el instinto nunca lo abandonó. Esa mañana, mientras todos regresaban al calor de sus chimeneas, Brutus olfateó algo que nadie más podía percibir, un rastro tenue de vida, un sonido ahogado que solo él podía escuchar. Cada una de sus pisadas sobre la nieve era un juramento silencioso a su pasado. En el aserradero abandonado, antes un lugar bullicioso lleno de carpinteros, ahora no era más que marcos de ventanas rotas, paredes derruidas y recuerdos helados brutos. Se arrastró junto a un muro agrietado, con las orejas erguidas y el hocico rozando la nieve polvo. Había olor a sangre y también a miedo. Una pequeña abertura al pie del muro conducía a un sótano oscuro, de donde provenía un quejido ahogado, sin saber si era de una persona o de un fantasma. En aquel sótano oscuro, Samuel yacía inmóvil. Tenía las manos atadas a la espalda, el rostro hinchado y la boca cubierta con cinta adhesiva. Hacía mucho que había perdido la noción del tiempo. Solo sentía el frío calándole hasta los huesos. De repente sintió que algo cálido le tocaba la mejilla, un hocico húmedo, y luego una lengua que lamió suavemente una gota de sangre seca. «¿Quién anda ahí?», murmuró.
Con la voz apagándose a Brutus se sentó en silencio a su lado, observándolo atentamente, y luego comenzó a morder la cuerda con paciencia. La fuerza de su mordida era la justa, sin ser demasiado fuerte, sin lastimar al hombre atado. En la oscuridad, dos almas se conectaron en silencio a través de una frágil fe yang, la de que, pasara lo que pasara, aún existía un camino de regreso en las afueras del pueblo. La veterinaria Martha Lane preparaba el desayuno para los perros callejeros que solían pasar por su clínica. Estaba acostumbrada a que cada mañana un perro distinto la esperara en la puerta, pero hoy solo vio unas huellas extrañas que se dirigían hacia el norte. Tuvo el presentimiento de que algo no andaba bien, y no se equivocaba a menos de una hora. Después, Brutus apareció frente a la puerta de la clínica, sosteniendo en el hocico un objeto extraño, una placa plateada del subjefe Hayes, cubierta de lodo y sangre seca. Marta se quedó helada al reconocer el símbolo familiar. Tomó el teléfono y, con manos temblorosas, llamó a la estación de policía. Su voz se quebró. Creo que Samuel sigue vivo en Ley Station. El jefe Parker y su equipo organizaron de inmediato un nuevo grupo de búsqueda. Ya no tenían dudas en esta pista, venida del perro que había salvado docenas de vidas en el pasado. No podía ser ignorada. El grupo se lanzó a través de la tormenta de nieve, siguiendo las huellas de Brutus hacia el viejo almacén. En el camino, los viejos recuerdos volvieron a los tiempos en que Brutus era el alma del equipo K9, y el día fatídico en que se fugó al bosque, después de la caída de Anna, dejando un vacío imposible de llenar en la oscuridad del sótano. Samuel sintió cómo la cuerda se aflojaba, como las ataduras cedían bajo los dientes de Brutus. Cuando la primera luz se filtró por una rendija, tuvo la fuerza suficiente para arrancarse la cinta de la boca y pedir ayuda con un susurro. Brutus no ladró, solo se dio la vuelta, salió corriendo y desapareció en la cortina de nieve tampoco. Después, se escuchó el sonido de pasos apresurados. Sus compañeros habían llegado, guiados por Marta y Brutus, quien ya no era un perro callejero sino un verdadero héroe. Sacaron a Samuel al exterior. Su respiración era débil, pero sus ojos brillaban de esperanza. A su lado, Brutus inclinó la cabeza, como un guerrero que ha cumplido su misión. Marta le puso suavemente la mano en la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. «Nos salvaste, Brutus». Otra vez la historia se extendió rápidamente por todo Pino Profundo. Quienes antes pensaban que Brutus era solo un animal abandonado, ahora lo miraban con otros ojos, con gratitud y admiración. Los niños del pueblo a menudo le llevaban comida. Los adultos se contaban unos a otros la historia del perro con un sexto sentido, que había rescatado a un hombre de las garras de la muerte. Pero para Brutus, todo era simplemente parte de su instinto. Solía sentarse en silencio en la colina, que miraba hacia el lugar donde descansaba Anna, como un recordatorio de que hay heridas que nunca sanan del todo. Pero es precisamente de esas heridas de donde pueden nacer los milagros. Aquí invierno pasó, dejando en el corazón de cada habitante de Pino Profundo una pregunta.
¿Hasta qué punto puede un perro sentir el dolor y el amor con tanta profundidad? La respuesta estaba en los ojos de Brutus. Los ojos de alguien que había perdido, había perdonado y sabía cómo depositar la esperanza en las cosas más pequeñas de la vida. Y desde entonces, cada vez que llegaba una tormenta de nieve, la gente veía de reojo la silueta de Brutus deambulando sobre el manto blanco, con las orejas erguidas y el hocico rastreando las señales más tenues de vida, porque sin importar si alguien oía su ladrido o no, Brutus jamás se daría por vencido en la ladera nevada del pequeño pueblo de Crestwood. La tenue luz de una mañana de invierno se filtraba a través de los viejos pinos, proyectando largas sombras sobre una gran roca donde un par de botas viejas habían sido abandonadas. Una mujer joven, con el cabello recogido, se inclinó en silencio y posó su mano sobre la nieve, susurrando suavemente: "Lo highest been, mi pequeño guerrero". El viento frío traía consigo el olor a resina de pino, y el susurro de las hojas parecía escuchar. En los límites del pueblo, la silueta de un perro se deslizó sigilosamente, con las orejas erguidas y un paso ligero a pesar del suelo congelado. Nadie le prestaba atención a un pastor alemán sin collar ni dueño, pero en cuyos ojos brillaba una extraña vigilancia en el rincón oscuro de una bodega abandonada. El pastor alemán, a quien los locales ahora llamaban Scout, se movía en silencio junto a la pared, olfateando el suelo con el hocico pegado a la tierra y la cola baja. Sus ojos de un color ámbar oscuro no perdían ningún detalle. En una esquina, un hombre de mediana edad con canas en el cabello, llamado Mason, estaba atado de manos a la espalda, con las piernas entumecidas por el frío. Scout se detuvo frente a una puerta de madera podrida, escuchando un sonido muy débil que venía del piso de arriba, el ruido de pasos lentos. Mason contuvo la respiración, con el corazón desbocado. «¡Hay alguien arriba!», susurró. El perro gruñó levemente, sin apartar la vista de la puerta. En silencio en el ruido. También solo quedó el silbido del viento colándose por las grietas de la pared. En la oficina del jefe de policía de Crestwood, el joven oficial Max Grant revisaba los datos recién obtenidos de una cámara térmica. Se detuvo y amplió una imagen. Algo se movió en el bosque del este cerca de las 5 de la mañana, dijo, señalando una silueta con forma de perro. La inspectora Olivia Chang se acercó. «¿Qué lleva ahí? ¿Un zapato?». Max asintió. «Es muy probable. El archivo de perros de rescate del pueblo tiene un pastor alemán llamado Scout 17 Ecos, que sirvió en varias Pascu». El jefe Dan Fisher frunció el ceño, mencionando la extraña cicatriz en la oreja de Scout y su forma de caminar, ligeramente ladeada. Características inconfundibles. Si es Scout, no está deambulando sin motivo. Él lo recuerda. Todo en la noche cayó de nuevo, y los grandes copos de nieve cubrieron silenciosamente los caminos. En una pequeña cabaña de madera, a las afueras del pueblo, la señora Helen, una veterinaria jubilada, tejía un suéter de lana junto a la estufa de leña. La luz del fuego dibujaba cálidas manchas en la pared. Durante toda la tarde,
No, había dejado de pensar en aquel pastor alemán que una vez había curado. En un pequeño cajón debajo de la mesa, guardaba la vieja placa de identificación de Scout, ya desgastada. No todos los que deambulan están perdidos. Helen apretó la placa. Suspiró suavemente y dirigió su mirada hacia el bosque oscuro en la distancia, donde la esperanza aún parpadeaba. De vuelta en la bodega, Mason se recostó contra una vieja caja de madera, luchando por no quedarse dormido. En medio del frío que calaba los huesos, Scout yacía a sus pies, atento a cada pequeño ruido. De vez en cuando, el perro levantaba la vista hacia la puerta, y en sus ojos inteligentes brillaba una chispa de espera. Tú también sabes que va a volver, ¿verdad? Susurró Mason. La respuesta fue un silencio tenso y vigilante. Afuera, la nieve caía densa, cubriendo cualquier rastro, y dejando solo una quietud helada a la mañana siguiente. Antes de que saliera el sol, el pequeño equipo de policía del pueblo se reunió alrededor de una mesa con mapas. El jefe Fisher, con solemnidad, metió una bota vieja en una bolsa de evidencia. El perro la encontró horas antes que nosotros, dijo. El inspector Chang analizaba el mapa, señalando hacia la zona de bodegas abandonadas. Sí, ¿todavía hay alguien ahí? Tenemos que entrar con el Mayo R sigilo. Cero ruido. ¿Y si no hay nada?, preguntó un oficial en voz baja. Fisher respondió con firmeza. Seguiremos el rastro del perro a la afuera de la cabaña de madera. La señora Helen estaba de pie en el porche, envuelta en una bufanda de lana. Dejó un tazón de comida y una placa de identificación en el escalón. Y luego se echó para atrás. No mucho después, Scout apareció de entre la niebla blanca, dudando un buen rato antes de atreverse a acercarse. Nadie puede vivir con miedo para siempre, mi pequeño amigo, susurró Helen, con los ojos llenos de lágrimas por la emoción. Cuando Scout bajó la cabeza y rozó la placa con su nariz, ella supo que estaba listo para perdonar el pasado en la bodega fría. Mason abrió los ojos al escuchar un sonido familiar en él, chirrido de un cerrojo de hierro al deslizarse, pero la puerta solo se entreabrió un poco antes de cerrarse de golpe. Scout aguzó el oído, girándose hacia el extraño ruido. No hubo pasos ni voces, solo una tensión que se sentía como una cuerda a punto de romperse. Mason podía sentir claramente que alguien estaba esperando, observando, sin quitarle la vista de encima, ni a él ni a su perro, en el cuartel temporal de la policía. Una pared estaba cubierta de mapas, fotos y expedientes de desapariciones, sin resolver. El inspector Chang presentaba el plan. No solo estamos buscando una persona desaparecida, hay alguien detrás de esto, moviendo todos los hilos. El jefe Fisher asintió levemente, señalando un plano del sótano de la bodega. No podemos dejar que entre en pánico. Si Mason sigue vivo, tenemos que llegar a él rápido y en silencio. Max Grant dio una actualización. La cámara térmica acaba de detectar dos fuentes de calor moviéndose, una grande y una pequeña, al sur de la bodega. Todos entendieron que el tiempo se estaba acabando en la oscura bodega. Mason batallaba con pensamientos de vida y muerte. Tenía las manos entumecidas por las ataduras
y la boca seca por la sed. Pero la mirada de Scout no se apartaba de la puerta. Desde las sombras, detrás de una estantería de metal, el perro parecía esperar la más mínima señal. Antes, la puerta se abrió de golpe. Un hombre llamado Víctor apareció, sosteniendo una vieja bandeja de metal. Tenía una apariencia apacible, pero en sus ojos siempre había un destello frío y aterrador. ¿Sigues con vida?, soltó Víctor con una media sonrisa. Mason le respondió con una mirada desafiante. No, te saldrás con la tuya. Víctor soltó una risa seca. ¿De verdad crees que la policía encontrará este lugar antes de Anakiska? No seas ingenuo. Siempre llegan tarde. Cuando Víctor intentó acercarse, Scout se lanzó inesperadamente, interponiéndose entre los dos, con el lomo erizado afuera. El equipo táctico se acercaba en silencio. El jefe Fisher, el inspector Chang y otros 2 oficiales se movían sigilosamente entre los arbustos, sin hacer el menor ruido. Por la radio, solo se escuchaban susurros breves. Fisher hizo una seña con la cabeza: «Era ahora o nunca adentro». Víctor se dio la vuelta y sacó rápidamente un pequeño cuchillo de su cinturón. Mason gritó para advertirle, pero Scout fue más rápido. Se abalanzó sobre él, usando su cuerpo para derribarlo al suelo. El cuchillo salió volando de su mano. Los gritos y los ladridos resonaron al mismo tiempo, rompiendo el silencio espeluznante que había reinado. Justo en ese momento, la puerta del sótano fue derribada. La policía irrumpió, con las armas en alto y las luces de las linternas barriendo la oscuridad. ¡Alto! ¡Policía!, gritó Chang. Fisher corrió a ayudar a Scout a someter a Víctor. Mientras desataba a Mason a Max Grant, se acercó rápidamente para vendarle las heridas a Mason. Mientras los otros oficiales le ponían las esposas a Víctor en el equipo, sacó a Mason y a Scout de la fría bodega, dejando atrás el pesado silencio de una pesadilla que acababa de terminar. La nieve había dejado de caer. El amanecer despuntaba, y sus rayos iluminaban todo, cubriendo el pueblo con un manto de nueva esperanza. En el hospital de Crestwood, Mason yacía en una cama impecablemente blanca, con el brazo vendado y el rostro visiblemente cansado pero aliviado. La puerta de la habitación se abrió y el jefe Fisher entró con un cafecito caliente. «Nadie les había aguantado tanto como tú», dijo con una leve sonrisa. Mason respondió, mirando por la ventana, donde Scout esperaba tranquilamente. Afuera, su pelaje gris brillando bajo el sol de la mañana, la señora Helen también estaba allí. Le devolvió a Mason la vieja placa de identificación de Scout, con los ojos llorosos. «No todos los que deambulan están perdidos», en Mason inclinó la cabeza y con una sonrisa de gratitud le colgó la placa a Scout en el cuello. La habitación se llenó de una sensación de paz y serenidad. Afuera de la ventana, los últimos copos de nieve se derretían bajo el sol, anunciando el comienzo de un nuevo capítulo para el pueblo de Crestwood. Un lugar donde la lealtad, la valentía y el amor habían obrado un milagro en medio de un invierno que parecía no tener fin. Cada pueblito tiene sus secretos. A veces son historias tristes que la gente intenta olvidar, y otras veces
Son esperanzas que parecían haberse apagado. En Cedar Bluff, la gente solía hablar de las temporadas de nieve y de los perros de rescate ya retirados que todavía rondaban por el refugio al final del pueblo. Pero pocos sabían que hay cosas que, una vez sembradas en el corazón, no pueden desaparecer, como la lealtad y la capacidad de sanar, que vienen de criaturas que Dios envía en las formas más inesperadas. No, todos los ángeles tienen alas blancas. En Cedar Bluff, la gente conocía a un ángel con pelaje grisáceo, ojos profundos llenos de experiencia y cicatrices a lo largo de su pata trasera. Todos lo llamaban Shadow, aunque su expediente antiguo decía claramente K9 Odín. Odín había sido el orgullo de la Fuerza de Rescate Estatal. Cuando llegaban las tormentas de nieve, era el primer perro en lanzarse a la blancura para encontrar a los desaparecidos. Pero un incendio forestal, 3 años atrás, le dejó en el lomo parches de pelo quemado, y en su mirada, algo que se había roto. La dueña de Odín, la oficial Mónica Hayes, no regresó de aquella misión. Desde ese día, Odín deambulaba por el refugio. No se quedaba quieto en ningún lugar, como si todavía estuviera buscando a su antigua dueña. Entre la niebla del pasado, la encargada del refugio, la señora Donna Brooks, lo quería como si fuera un viejito solitario, pero solo podía dejarlo andar, porque nadie podía entender el dolor en los ojos de un perro que había perdido a su única compañera de vida. La nieve había empezado a caer con fuerza desde la tarde anterior. Los copos formaban una manta gruesa sobre los techos, las calles y el campo donde Odín solía pararse a mirar hacia el bosque. Pero en el Centro de Coordinación de Emergencias del pueblo, el ambiente tenso no se debía solo al frío de afuera. Se había convocado una reunión urgente después de que la jefa de policía Nora Landon recibiera informes sobre una serie de extrañas desapariciones en las áreas cercanas. En el pizarrón de la oficina, unas palabras estaban escritas en mayúsculas: conexión oculta. Debajo, un mapa lleno de tachuelas rojas, cada una marcando un caso de desaparición sin resolver. Todas eran personas olvidadas por la sociedad, ancianos solos, adolescentes sin hogar, e incluso veteranos que luchaban con su pasado. Sus historias se desvanecían silenciosamente entre las páginas de periódicos viejos. En una esquina de la habitación, el subjefe Jack Harmon fruncía el ceño, haciendo girar un bolígrafo en su mano. Recalcó: no se meten con gente importante, solo van tras aquellos a los que casi nadie va a extrañar si desaparecen. A Nora asintió, su mirada recorriendo la foto en blanco y negro de un adolescente que acababa de cumplir 17 años, desaparecido desde la semana pasada. A un lado, la foto de una mujer de mediana edad, vista por última vez en la parada de autobús de Edgewater. Una pieza misteriosa del rompecabezas estaba apareciendo, pero nadie veía todavía la imagen completa. Todo lo que tenían eran llamadas extrañas, cámaras de tráfico que grababan camionetas pequeñas circulando de noche, y algunos mensajes anónimos enviados al correo de la estación de policía. Dejen de buscar. Jack reflexionó en voz alta. Estos mensajes no son una
Simple broma. Son como un recordatorio de que vamos por buen camino, o de que estamos a punto de tocar algo que quieren mantener oculto al otro lado del pueblo. La veterinaria Lana Chun estaba ocupada organizando documentos para su proyecto. Un nuevo comienzo. Era un programa especial para perros de rescate retirados, que los reunía con estudiantes, ancianos o pacientes en recuperación, para que ambos pudieran compartir momentos de calidez y sanación. En la puerta de su consultorio se abrió y Shadow entró sigilosamente, olfateando el aire, con olor a medicinas y algodón. Detrás de él venía Ben, un ex rescatista que acababa de regresar a su pueblo. Había resultado herido en un accidente, y fue Shadow quien lo encontró perdido en el bosque durante la tormenta de nieve del invierno pasado. Alana se agachó y le puso una mano en la cabeza. Shadow, ven aquí, mi pequeño guerrero. Toda, ¿te acuerdas del camino a casa, verdad? Shadow frotó la cabeza contra su regazo, y en sus ojos apareció un inusual brillo de calidez. Ben sonrió. La cicatriz en su mejilla derecha se había desvanecido, pero sus hombros aún conservaban una ligera rigidez. Creo que Shadow recuerda las cosas mejor que yo, dijo. Lana miró a Ben, y luego se volvió hacia el perro. Quizá tú eres el milagro que necesitábamos en este momento. Dentro de la sala de archivos de la estación de policía, la joven oficial Mara Reeve revisaba los expedientes de la unidad K9. La mayoría estaban cubiertos por el polvo del tiempo. Al abrir el expediente de Odín, Mara descubrió un delgado diario, escrito con la letra pulcra y firme de la oficial, Mónica Hayes. Las palabras estaban borrosas por las lágrimas. Odín nunca se rindió. No conocía el miedo, solo la espero. Y cuando llegara el momento, se lanzaría de nuevo a la oscuridad para traer de vuelta a un alma a Mara. Cerró con cuidado el diario, con una sensación pesada en el pecho que no podía nombrar. La mañana siguiente, la policía recibió sorpresivamente un paquete extraño. No tenía remitente ni sello postal, solo era un envoltorio de papel burdo, atado con un cordel, dejado en la entrada de la estación. Adentro, un celular desechable y una nota. Están buscando en la dirección equivocada. Esta noche todo va a cambiar. Prepárense. Nora apretó el teléfono en su mano. Nos están provocando. Jack frunció el ceño. ¿O quieren desviar nuestra atención? Pero no será tan fácil. Por la tarde, un aviso urgente de los pueblos vecinos informó que una extraña señal de celular había aparecido en una bodega abandonada cerca de las viejas vías del tren, un lugar que alguna vez fue un importante centro de carga, pero que ahora no era más que un depósito de chatarra en medio del campo desolado. Las huellas frescas de unos neumáticos marcaban la nieve. El aire se volvió tenso, casi irrespirable. Nora le hizo una señal a su equipo. Esta noche nos acercaremos en silencio. Shadow viene conmigo. Mara revisó rápidamente el arnés reflejante y el equipo de rastreo de Shadow. A pesar de su edad, el perro parecía extrañamente lleno de energía, con los ojos brillantes al escuchar los preparativos para la misión. ¿Estás listo, campeón?, susurró Mara.
Shadow solo movió la cola ligeramente y se pegó al costado de Noran en plena noche. El convoy de la policía se acercó a la bodega con las luces apagadas. El viento silbaba a través de las rendijas de las ventanas rotas y la nieve levantaba un polvo blanco alrededor de las llantas. Shadow levantó el hocico, olfateando algo a la vez familiar y extraño. Ben, ahora como voluntario de apoyo, caminaba junto a Mara, sujetando con firmeza la correa de Shadow, pero listo para soltarla. Si era necesario, de repente, Shadow tiró con fuerza de la correa, lanzándose hacia un almacén trasero. «Sit», ordenó Nora, en voz baja, a la vieja puerta del almacén. Se abrió de golpe. La luz de las linternas barrió el húmedo suelo de cemento. En un rincón oscuro, una niña de unos 8 años temblaba, con las manos atadas con cinta adhesiva y el rostro amoratado, pero con una mirada llena de determinación. Cerca de ella, un viejo chaleco de perro K9C, con la insignia de la unidad de rescate de Mónica Hayes, estaba colocado cuidadosamente en el suelo. Un mensaje sin palabras. Shadow se sentó junto a la niña y le lamió suavemente la mejilla, como si le dijera: «Han, ya estás a salvo». Mara se arrodilló para desatarla. La niña, temblando, logró decir: «Vi a este perro en mis sueños. Me dijo que vendría a salvarme». Nora se giró hacia Ben. «Sabían que estábamos investigando y nos recordaron deliberadamente el pasado de Shadow». Ben se quedó helado. La historia, que parecía haberse cerrado hace 3 años, ahora se reabría con un giro aún más brutal. Al día siguiente, la estación de policía se inundó con nuevos reportes y los teléfonos no dejaban de sonar. La noticia del rescate se extendió rápidamente por todo el pueblo. Los padres volvieron a llevar a sus hijos al centro, y los ancianos traían pasteles en agradecimiento. Shadow se convirtió en el centro de atención, pero no le interesaban. Las Karish simplemente se quedaba en un rincón del patio, con la mirada fija en el lejano bosque, donde la nieve seguía cayendo sin cesar al caer la noche. Ben se sentó en los escalones del centro de rescate observando a Shadow. Con voz pensativa le dijo a Lana: «Perros como Shadow no saben cómo detenerse. Nunca se retiran de verdad. Solo encuentran una nueva misión en los lugares que nadie se imagina». Lana sonrió, tomando un sorbo de su té caliente. «Creo que Mónica estaría muy orgullosa. Shadow ha cumplido su promesa en traer luz, aunque sea un pequeño rayo, a este mundo en otro lugar». En una habitación destartalada iluminada solo por una luz tenue, un hombre desconocido sostenía la otra pieza de la insignia K9. Sonrió con desdén y murmuró: «El juego apenas comienza».